tradicionales. También economía circular, poder dar un manejo adecuado a los residuos, a los recursos y generar cada vez menos residuos y poder valorizarlos. Y también un eje principal es el tema de la infraestructura verde. Como áreas verdes que están, la percepción que se tenía antes de la ciudad como las áreas verdes eran únicamente parques o jardines, ¿no? Únicamente árboles o zonas ajardinadas. Aquí ya vemos la conceptualización de la infraestructura verde como elementos naturales que forman parte de un ecosistema que ya está modificado, que ya no es un ecosistema natural, las ciudades ya están modificadas, construidas y demás, y que la infraestructura verde, que son elementos naturales, que son los árboles y áreas permeables y demás, pues también cumplen una función dentro de este ecosistema urbano. La definición de infraestructura verde viene siendo una red estratégicamente planeada entre zonas naturales y seminaturales de alta calidad con otros elementos medioambientales, diseñada y gestionada para proporcionar un amplio abanico de servicios ecosistémicos. La infraestructura verde dentro de los servicios ambientales o ecosistémicos que provee a la ciudad y a la ya sea dentro de la zona urbana o también infraestructura verde también son las zonas rurales que rodean a la ciudad, donde sí encontramos todavía áreas naturales, pero que son proveedores de insumos. Entre los diferentes servicios ecosistémicos que nos proporciona la infraestructura verde está la calidad del aire, también favorece la movilidad no motorizada. Son elementos naturales también que si los incorporamos dentro de diseños de construcción pueden reducir el consumo energético. También la infraestructura verde la encontramos en espacios públicos que favorecen también una convivencia social, tienen efectos positivos en la salud. En otras ciudades ya se dan hasta recetas de pasar un tiempo con la naturaleza para reducir el estrés, o también está comprobado que la gente que vive cerca de áreas verdes tiene menos propensa a depresiones o saludes mentales, ¿no? Entonces también tiene un valor en el tema de la salud. También las zonas con áreas verdes, con infraestructura verde, le da una plusvalía a los terrenos. También los servicios de biodiversidad, favorece la existencia de fauna nativa, de especies endémicas, favorece también en algunos casos la ausencia de infraestructura verde, podría propiciar la fauna nociva en algunas zonas, y también tiene elementos o servicios culturales, tiene que ver un poco con temas de gastronomía local también, los bosques o zonas arboladas también dan insumos y materia prima, por ejemplo, para el consumo de alimentos, la cocina con leña, también en las zonas donde está la apicultura también, y también con temas de artesanía, por ejemplo, el claro ejemplo de Sitiá, que es una comunidad que trabaja con madera, pues también la infraestructura verde es fuente de su materia prima, ¿no? Pues bueno, un poco partiendo de este punto, se tiene el Plan Municipal de Infraestructura Verde, que es un poco pues darle un valor realmente a la infraestructura verde, a las zonas arboladas y el papel que juegan dentro de la ciudad. Para eso sí es necesario tener los diferentes actores que se involucren en el diseño y la planificación y la ejecución de las estrategias que se han estado plasmando en el Plan Municipal de Infraestructura Verde. El gobierno con las políticas públicas, los reglamentos, normatividad y demás, la sociedad, que son quienes desarrollan los proyectos inmobiliarios, la ciudadanía, que finalmente son quienes viven en esos desarrollos inmobiliarios, la academia, que son los personajes
que conocen también y tienen los conocimientos adecuados de sobre qué especies plantar, en qué sitios para tener un mejor servicios ambientales. De ahí, bueno, el Plan Municipal de Infraestructura Verde, el actual, el que estamos ahorita en proceso de actualización, cuenta con 4 ejes. El primero es de estudios y estrategias urbanas, que se han estado desarrollando diferentes estudios. Nadie cuida lo que no conoce. Ya se tiene un inventario del arbolado urbano de la ciudad de Mérida, se tiene un diagnóstico de las condiciones del arbolado en todos los parques de la ciudad de Mérida para saber en qué estado se encuentran y qué acciones hay que tomar para mejorar la calidad de los servicios ambientales que se tienen en los parques. Bueno, también tenemos una guía de una caracterización de la reserva de Custal, que forma parte también del Plan Municipal de Infraestructura Verde. Y también el segundo eje son las estrategias de arborización, que vienen desde las jornadas de plantación, que también vienen desde la producción de plantas. En algún momento desde hace varios años ya se tienen algunas guías con recomendaciones de qué árboles sembrar dentro de la ciudad de Mérida, pero muchas veces esas especies no se encuentran en los viveros locales. Entonces, desde ahí se está fomentando la producción de estas especies en los viveros locales. Se tienen diferentes procesos de arborización, específicamente en el centro histórico. El programa Adopta un Árbol, que es un programa donde fomentamos que la gente y los ciudadanos planten dentro de espacios privados, dentro de sus casas, un árbol. Está la Cruzada Forestal, que ahorita durante todo el mes de junio hacemos varios eventos como masivos, intensivos, que estamos plantando en áreas públicas. Este es un evento que es la 7ª edición este año y es también ya un momento de convivencia y también un poco de educación o involucrar a la ciudadanía. Tenemos arborización en escuelas y también plantaciones por solicitudes. El tercer eje, que es igual muy importante, es el tema de promover la cultura forestal, la cultura hacia el cuidado del arbolado. Bueno, como les decimos también, la Cruzada Forestal es un evento también de promoción de la cultura sobre el cuidado de los árboles. Hemos estado también trabajando con un comité técnico y generamos información que les pueda servir a los ciudadanos en general, a los desarrolladores, a los investigadores. Hay mucha gente que tiene buenas intenciones con respecto al arbolado, pero también a veces le hace falta información para poder llegar a un desarrollo adecuado, ¿no? Tenemos una matriz del arbolado, de cuáles son los árboles recomendados para plantar en la ciudad de Mérida, dependiendo de la zona, si está en espacio público, si está en banqueta, bueno, no en banqueta, si está en camellones o si está en las casas. Y también el cuarto eje es el fortalecimiento del marco legal. Ya se cuenta con un reglamento de arbolado de la ciudad de Mérida, que hay procedimientos de inspección, hay diferentes, también el reglamento de arbolado y los diferentes planes de arborización deben de ir vinculados con planes de desarrollo urbano, también están vinculados con el plan de manejo de la reserva de Custal. Entonces, esta parte para lograr los objetivos es muy importante, igual el fortalecimiento de los temas legales. Y bueno, eso es un poco el plan que se tiene hasta ahorita. En esos meses hemos conformado una mesa de especialistas de diferentes actores también, en las que estamos evaluando del plan municipal qué estrategias son las que han funcionado, cuáles no, qué necesidades tuviéramos que implementar y pues en eso estamos, ¿no? Parte de lo que hemos como identificado es pues un poco diseñar, o sea, incorporar el elemento de la infraestructura verde dentro del diseño y la planificación urbana, que propicien a fin de cuentas mejorar la calidad del aire, del agua, la gestión de los recursos, estrategias específicas como los sistemas urbanos de drenaje pluvial sustentable,
como los huertos urbanos también. Es un tema de seguridad alimentaria, sobre todo en las ciudades, que hemos estado viendo que en otras ciudades del mundo ya tienen el tema de seguridad alimentaria y una estrategia son los huertos urbanos. Los techos verdes también, un plan de manejo del arbolado urbano. Todo esto para que se mantenga a través del tiempo los insumos y materia prima que comentábamos que para algunos sectores culturales todavía obtienen de la infraestructura verde. Pues ese es un poco rápido el tema de la infraestructura verde. Toda la información está en nuestra página Mérida Sustentable, lo pueden consultar y pues acabo de estar por alguna pregunta. Ok. Vamos a dejar las preguntas para la mesa panel, donde también va a participar la licenciada para poder continuar. Nuevamente, invitamos a los panelistas de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano a pasar al frente. La mesa panel Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano pretende dialogar acerca de los impactos asociados al cambio climático que actualmente afectan a las infraestructuras, servicios, base económica y vivienda en los asentamientos urbanos, rurales y costeros de la entidad. Los retos para mitigar y adaptar estos asentamientos a dichos impactos. Las nuevas acciones de planeación y de desarrollo urbano que se necesitan para consolidar trayectorias sustentables y resilientes para nuestras ciudades y comunidades. Le cedo la palabra a la doctora Yolanda Fernández Martínez. Muchas gracias. Me voy a permitir presentar a nuestros panelistas. Tenemos en el orden que viene la maestra Margarita Negrete Morales, quien es la coordinadora de posgrados de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Modelo, el arquitecto Héctor Cabañas Marrufo, que es profesor de la Facultad de Arquitectura de la UADY, la doctora Sofía Fregoso Lomas, profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac Mayab, la maestra Eugenia Correa Arce, quien es directora de la Unidad de Desarrollo Sustentable del Honorable Ayuntamiento de Mérida, el doctor Edgardo Bolio Arceo, director del INPLAN, también del Ayuntamiento de Mérida, el ingeniero Jorge Juan Góngora, quien es presidente del Plan Estratégico de Yucatán, y al arquitecto Carlos Gómez Ordóñez, quien es arquitecto y empresario y nos visita desde Progreso. Muchas gracias. Bueno, nos toca a lo mejor la mesa más difícil, no solo por ser la última, sino porque a lo mejor somos los responsables de todo lo que se ha platicado a lo largo del foro, ¿no? La mesa de asentamientos humanos. Y nada más voy a decir brevemente dos datos para ya ceder la palabra a los panelistas, ¿no? En la mañana nos dijeron que nos quedan 15 años para tomar acciones concretas y de lo contrario ya no hay retorno. Y que en Yucatán el 40% de su territorio ya está deforestado. En el tema de cambio climático y desarrollo urbano y asentamientos, parece que el cambio climático se convierte en un tema que va en relación directa en crisis con el tema del desarrollo urbano, ¿sí? Entonces, brevemente ya entramos con las preguntas, ¿no? En donde, ¿cuáles son las acciones de vinculación entre la agenda ambiental y la agenda urbana que ustedes identifican o que han logrado tener alguna experiencia? Y nos vamos a precisar a 4 sectores. Tenemos aquí presentes el sector gubernamental, el sector académico, el sector social a través de la participación ciudadana y el sector empresarial. Entonces, bueno, ¿cuáles son las acciones vinculadas entre la agenda ambiental y la agenda urbana? Si alguien quiere contestar. Como ustedes gusten. Bueno,
no sé si yo sea la más apropiada para responder esta pregunta, porque a mi lado están justo los ejecutores de todas las políticas, ¿no?, que se generan a partir de la investigación. Pero lo que sí es cierto es que mi aportación va en este sentido, no hay que esperar a que te llamen, ¿no? O sea, es un poquito acercarte a las instituciones. En mi caso, me autovinculé, digamos que no esperé a que existiera este llamado, sino acercarme con lo que teníamos dentro de la academia, con los estudios que teníamos y ponernos a disposición, pues en este caso del INPLAN y de los que se han dejado, ¿no? Pero es un poquito ahí la cuestión, no esperar y eventualmente lo que sí podríamos hacer es sugerir eventualmente que necesitamos límites, ¿no? O sea, porque un poco como los niños, es cómo empezamos, quién empieza, si tú, si yo, pero yo creo que es un tema de límites. O sea, tiene uno que hay legislación por un lado, hay intenciones por otro lado y hay ejecutores del desarrollo, por ejemplo, por otro lado. Entonces, desde mi punto de vista, lo que urge son límites, como le pones los límites a un niño, ¿no? O sea, ¿no? Es importante. Entonces, hay leyes, pero no hay una vigilancia ni un castigo por el no cumplimiento de las leyes. Pues específicamente nosotros tenemos el Plan de Acción Climática, el PACMUN, que digo, como les dije, parte de un diagnóstico, un inventario, los riesgos, y de ahí se identifican medidas específicas de mitigación y adaptación. En ese inventario se observó que el 70% de las emisiones provienen del sector transporte, el 12% del manejo de los residuos. Entonces, bueno, vemos que dentro de la ciudad, los responsables de estas emisiones, bueno, habría que hacer temas de transporte, ¿no? También en el sector energético, el consumo energético viene de comercios, de hogares, empresas y demás. Entonces, como ayuntamiento hay algunas medidas que no son competencia como tal del ayuntamiento, pero bueno, se pueden ir generando diferentes incentivos con la sociedad civil, con empresarios y demás. Por ejemplo, hoy estuvimos en un evento de certificación de restaurantes ambientalmente responsables. Ya sabemos que el 25% de los residuos vienen del sector de restaurantes y de negocios de alimentos y bebidas. Entonces, ir fomentando en empresas, en ciudadanos, este tipo de acciones responsables con el medio ambiente es lo que va a ir generando un poco de la transformación. Y pues otra de las partes muy importantes es cómo este plan de acción climática lo vamos vinculando con los elementos, con los instrumentos de normatividad y de planeación dentro del municipio. En su momento, cuando se vaya a actualizar el plan de desarrollo, los reglamentos y demás, está el compromiso de ir incorporando estos temas de cambio climático dentro de la agenda para estos instrumentos. Buenas tardes. A mí me toca hablar desde el tema de la planeación urbana. Está claro que planear es importante, pero también está claro que planear no es suficiente y que el gran reto, aparte de planear, es lograr transformar las ideas en acciones. El proceso de planeación es un proceso dinámico y el proceso de planeación de la ciudad responde también a la dinámica de un ente vivo como es una ciudad, como cualquier asentamiento humano. No es factible dentro de las dinámicas actuales pensar que planeamos una vez y ya hasta que nos muramos nuestros hijos volverán a planear, sino que se requiere una permanente actualización y visión dinámica para ajustar los planes y los programas a lo que se requiere. En el tema específico de la planeación urbana, estamos perfectamente conscientes que hay una enorme contribución, digamos, no positiva, de la urbanización a los procesos que, digamos, ambientalmente son negativos. Entonces, es fundamental que los procesos de planeación de alguna manera orienten
el desarrollo de los asentamientos humanos con un criterio de sustentabilidad. En ese sentido, los programas de desarrollo urbano, cuando menos en Yucatán o en Mérida, se han venido haciendo desde el año 1980, es decir, ya hace muchísimo, hace 40 años. En cada ocasión siempre estamos buscando incorporar elementos que los hagan más robustos, más resistentes, más adecuados a la realidad. Así, hace 2 años se aprobó la última versión del Programa Municipal de Desarrollo Urbano para Mérida, en el cual se pretende modificar las tendencias de urbanización acelerada y fragmentada de la ciudad. No se va a lograr con el libro, o sea, el documento del plan orienta, pero el papel no cambia la ciudad. Al mismo tiempo que hemos estado trabajando en esto, han surgido otros proyectos muy importantes en los que la ciudad de Mérida ha estado implicada. Eugenia acaba de señalar los programas del Plan de Infraestructura Verde, el del PACMUM, que es el del cambio climático, se ha trabajado el Plan de Manejo de la Reserva de Custal, y bueno, desde mi oficina se ha estado coordinando otro proyecto que se llaman las Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana. Ante la problemática de estas transformaciones urbanas aceleradas, bueno, ¿cuáles son los puntos claves en donde debiéramos de trabajar? Lo interesante del proceso de planeación de estas estrategias es que, aunque a nosotros nos correspondió coordinarlo, representa la visión de 75 dependencias e instituciones distintas de Mérida, desde lo mismo sector público, privado, academia, grupos ciudadanos, de todo. Y ahí se han identificado las 12 problemáticas más importantes en las que Mérida tendría que poner su atención. Entre ellos, algunas de ellas son muy conocidas, que tienen que ver con el agua, con el manejo de los recursos, de los residuos sólidos, o hasta la edificación, el crecimiento de la ciudad, la movilidad urbana. De todo esto también va acompañado con la visión de que cómo lo hacemos. Y el punto más débil que encontramos entre todos es que cada uno de nosotros quiere resolver el mundo solo, y que cada quien tiene todas las maravillosas ideas y que solo lo puede hacer. Entonces, el punto más débil que tenemos para ser fuertes y para poder hacer las cosas y transformar es que necesitamos coordinarnos, trabajar en equipo, tener la visión integrada de que los problemas son más grandes que uno o que nuestra propia disciplina. Entonces, nuestra contribución hasta este momento ha sido identificar estos elementos, establecer una serie de estrategias, y lo que sigue en muy pronto plazo es que en la modificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, las estrategias estas que estaban en un estudio independiente serán pues valoradas y en su caso incorporadas a la planeación de la ciudad. Gracias. Sí, buenas tardes. Presidente de la Fundación Plan Estratégico de Yucatán. Bien, lo que comenta el arquitecto Edgardo Bolio acá es una parte nada más de un procedimiento muy complejo para poder contrarrestar precisamente la emisión de gases con efecto invernadero, como es el tema del dióxido de carbono y también el metano. Hoy estamos hablando de desarrollos urbanos y lo estamos hablando en toda nuestra región, en nuestro estado, y es un tema un poco complicado, pero con la planeación que se ha llevado a cabo de hace muchos años, que hoy se empieza a consolidar, porque ya este tema del calentamiento global y de cómo está propiciando este cambio climático, creo que es fundamental las leyes de todas las dependencias que se han estado estableciendo y que a nosotros nos toca cumplir cabalmente, como lo señalan muchos temas. ¿Cuáles son? El tema del aire, el tema del agua, el tema del suelo, ¿no?
un desarrollo inmobiliario, un desarrollo para que sea sustentable, pues tiene que ser respetuoso del medio ambiente, entre otras cosas. En el tema del agua ya existe un ordenamiento, la Ley Nacional del Agua, con agua, regula el aprovechamiento y el uso del agua y cómo el cuidado también en ella. Hoy es exigible en los asentamientos humanos pedir que el saneamiento de las aguas residuales se haga de una manera adecuada. Hay una vigilancia estricta antes de entregarle a el organismo operador, que en este caso para nosotros es la Junta de Agua Potable y Alcantarillado, de que se entreguen las pruebas de laboratorio, que cumpla con las normas para que pueda ser el agua saneada, entre otras cosas. Como también el caso del drenaje pluvial, que es otro tema que también ya está totalmente regulado en nuestro reglamento de construcciones, te señala cuántos son los pozos mínimos por área tributaria que debe uno respetar y que debe uno tener para que pueda permear el agua. Ese es con respecto a este tema. En el caso de las áreas verdes, en el caso de las áreas ajardinadas, las áreas permeables y las áreas arboladas, también hay una regulación y que eso tendremos que ver con ustedes, las autoridades, si realmente no solo el cumplimiento, sino que realmente funcione realmente lo que se está viendo, lo que se planteó, lo que se planeó, porque en muchos casos se ha criticado, se ha hablado de planchas de concreto en los desarrollos, cuando los desarrollos cumplen cabalmente lo que señala la normativa. Entonces, si no es suficiente lo que señala la normativa, pues entonces tenemos que volver hacia atrás y decir, oye, la planeación no estuvo adecuada, es suficiente con el problema que se está presentando ahorita ante el calentamiento global mundial. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar prácticamente. Hay muchas formas también de contrarrestar eso, de apoyar a lo ecológico, que me imagino que en el siguiente bloque será. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, evidentemente es muy amplio este tema, ¿verdad? Es casi inagotable probablemente, ¿verdad? Pero bueno, en el mismo sentido que están platicando, yo les quisiera poner algunos ejemplos sencillos en cuanto a la ocupación del territorio, ¿no? Es decir, a nuestros desarrollos urbanos y obviamente en ciudades como Mérida, que están muy avanzadas, y los demás municipios, y muchos asentamientos irregulares. Y yo pienso que por un lado estamos un poco, como decía el doctor Bayori, muy influenciados por una mentalidad de tipo, podríamos decir, global, un poco ajena a nuestra identidad cultural, ¿no? Y eso ha cambiado muchísimo nuestra manera de ver y de hacer las cosas, ¿no? Y por ponerle algún ejemplo, ¿no? Disculpen, si yo soy una pequeña familia que empieza la primera vivienda, voy a tener al alcance un fraccionamiento, ¿no? Y probablemente va a estar lejos de mi lugar de trabajo. Y la escuela de mis hijos también va a estar lejos, ¿no? Y las opciones que uno tiene por cuestiones académicas, sociales o de ideología, probablemente voy a vivir en una casa que se apega a la normativa, que se apega al reglamento, pero el reglamento nos dice es que de piso a techo, esto es lo mínimo que debe de medir, ¿no? O este es el mínimo espacio de ventanas que debe de tener la casa. Pero por ponerles este ejemplo en particular, esta familia de este tema social, ¿no? Como que tiene un círculo, es decir, mi casa no la puedo vivir porque es muy calurosa, mi centro de trabajo es muy lejano porque es lo que tengo en la actualidad, mi ideología, porque así pienso yo ahora, me dice que no quiero vivir en el centro, que no quiero vivir de determinadas maneras como antes se vivía aquí, porque se ha hecho, como decía el doctor Bayori, en los ejemplos que tenemos en la arquitectura y en la cultura maya o en la colonial, que son muchísimos ejemplos, ¿no? Un tema del ejemplo con el agua es, por ejemplo, el aljibe, ¿no? Es algo que prácticamente lo hemos desechado por algún motivo extraño, ¿no? Y son temas que sí podemos retomar, ¿no? Entonces, les decía yo el tema de la vivienda, la familia, el vehículo, y ahí tenemos un círculo vicioso, ¿no? La huella de carbono. Siempre voy a tener que tener prendido mi aire acondicionado para poder vivir en un sitio así, ¿no? Si ponemos el ejemplo de una familia de un alto nivel social o económico, probablemente estemos pensando irnos a una privada,
con su respectiva situación, ¿no? Si vivimos en la playa o en otro lugar, probablemente todos querramos tener una piscina, ¿verdad? Pero es por una cuestión de ideología o de una manera de vivir que estamos viendo, ¿no? Y el agua que utilizamos para todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí se da ese círculo, ¿no? En nuestra huella de carbono, que es el que tenemos que revertir. Buenas tardes, primero que nada. Vengo representando a la Facultad de Arquitectura y a mí me gustaría dar una pequeña idea, ¿no? Se habló hace un momento sobre conocimientos y cómo empezar a involucrar a los jóvenes, a los niños en esas problemáticas. Yo creo que en esa facultad se dan estos conocimientos que yo llamaría de marco teórico, pero uno de los principales problemas va a ser cuando se empiezan a plantear estos proyectos de lo que serán estos futuros arquitectos, ¿no? Por ello, yo creo que la forma de vincular adecuada y lo que buscamos o estamos intentando realizar es buscando escenarios reales de conocimiento. Esto es plantear proyectos, primero que nada, que partan de una necesidad, que sean económicamente viables, que tengan presente un marco legal y que permitan la conciencia ambiental. Si nosotros seguimos dando solo conocimiento sin buscar la aplicación y sin hacer críticos a nuestros profesionistas, vamos a seguir replicando esa problemática. Como comenzó diciendo la doctora Yolanda, tal vez seamos los principales generadores de este problema actual, pero también podemos ser el punto de salida para empezar a realizar cambios fundamentales. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cuáles son las acciones de vinculación? Y es allí la respuesta, la vinculación. ¿Cómo nuestros jóvenes o nuestros futuros profesionistas que van a dar un servicio a la sociedad en este tema, en otros, si no conocen a la sociedad? ¿Quiénes somos? ¿Qué tipo de ciudad somos? ¿Qué tipo de entorno urbano ocupamos? Si no nos manifestamos como tal, no participamos de estas visiones que construyen las instituciones, ¿cómo podemos orientar y decidir qué tipo de servicio profesional vamos a contratar o a permitir que interfiera en nuestra ciudad? Es muy importante vincular lo urbano a lo ambiental, era el principio básico de la arquitectura. Y aquí es donde debemos de trabajar en estas nuevas generaciones, para hoy y para el futuro, de encontrar estas formas de cómo hacer ciudad a través de la vinculación de lo que hoy tenemos como patrimonio urbano, transformado y edificado, para hacerlo mitigable o adaptable a estos procesos y efectos del cambio climático. Gracias. Bueno, en esta mesa, como a lo largo de las anteriores, se han hablado de justicia social, justicia ambiental y bueno, a nosotros nos toca así como que la justicia espacial, ¿no? Y ahorita mencionaron dos cuestiones importantísimas, el tema de la normatividad y la cuestión de la sociedad como receptora de todo lo que se decide. Con base en eso, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es la idea que tienen ustedes de gobernanza ambiental para poder incorporar a las comunidades vulnerables para enfrentar la adaptación al cambio climático, que de alguna manera el desarrollo urbano o las acciones que hace el hombre son generadoras de estas zonas, ¿no?, de riesgo o de desastre? Bueno, ya por rutina. Sí, está facilísima, está muy fácil. Sí. Bueno, nuevamente me voy a la escala humana, creo que eso es como lo más fácil en este momento y un poco retomando las participaciones anteriores, el dejar la tarea a los otros, a los que están arriba de nosotros, que son las instituciones, que son la gente que planea y que de verdad que se las ven negras en el tema de la planeación, o la gente que proporciona el recurso para que sea ejecutado, ¿no? O sea, el dejarle la gobernanza, la guía a los otros, en lugar de intentar de nosotros aterrizar
pues aquello que se ve como etéreo, como nebuloso, ¿no? A las acciones, en mi caso en la academia, ¿no? Un ejemplo de este aterrizaje tiene que ver con un pequeñito estudio que hicimos sobre la factibilidad de justamente hacer lo que la ley dice que tiene que tener una unidad doméstica como área permeable, y que la realidad pues dista mucho de esto, pues por los procesos intermedios, ¿no? de identificarte con la vivienda, de hacer lo que quieras con ese patio trasero que se supone que es área permeable. Entonces, en ese camino donde tú adquieres tu vivienda y haces lo que necesitas o lo que puedes con tu patio, y esa pérdida de ese espacio pequeñito con el que contábamos que era permeable y que no es actualmente, ¿no? Entonces, en ese camino, pues a veces la respuesta no está en modificar siquiera la ley o esa dotación de área permeable, sino en verificar que realmente esté. O sea, ¿qué pasa en ese camino? ¿Por qué dejamos que se pierda ese patio permeable, ¿no? Y eventualmente, bueno, si es permeable, pero qué tan funcional ecológicamente es. Entonces, a lo mejor el saltito es nada más convertirlo en vez de metros cuadrados a metros cúbicos de área verde, así de sencillo, ¿no? Y verificar como gobierno, como institución de vigilancia, de alguna manera, hay muchas maneras, pero de alguna manera amable y socialmente aceptada, que esa área verde esté funcional, por decir un ejemplo pequeñito, ¿no? Y si hacemos un estudio ya después macro, en donde tú efectivamente estés creando o verificando que esas áreas estén funcionales, ¿no? A lo mejor no son pedacitos de área verde, sino son grandes corredores verdes vistos desde el aire, en donde todos los patios funcionan como fueron inicialmente pensados. Esa es una idea, ¿no? Es un poquito actuar desde nosotros, actuar desde abajo, y bueno, la manera en cómo actúan estas esferas arriba de nosotros, pues bueno, lo sabrán hacer, lo tendrán que mejorar. Pero desde mi punto de vista de la academia es tomarlo, apropiarte de esas leyes, de esas grandes rutas y hacerlas, digamos, hacerlas a escala doméstica, a escala humana, ¿no? Que son las acciones del día a día y lo que está enfrente y cerca de nosotros. Aquí estabas preguntando acerca de cómo incorporar comunidades vulnerables en esta gobernanza ambiental. Esta gobernanza la veo como una invitación a participar en la toma de decisiones para hacer cosas. Lo que es fundamental aquí, yo percibo, es tener una comprensión de que, como pasa en un juego, vamos a poner como si fuera el ajedrez, ¿no? Hay unas leyes con las cuales permite que cada ficha se mueva, cada personaje, ¿no? Se mueve distinto el rey, que el caballo, que el alfil, o que lo que fuera, ¿no? Así pasa en la sociedad, ¿no? Y no todos se mueven igual, ni todos hacen el mismo esfuerzo, ni el mismo tipo de movimiento, pero cuando se articulan los movimientos, ganas la partida. Y pienso que así es la gobernanza, ¿no? No se trata de que yo haga lo que haces tú, sino que yo haga lo que yo debo de hacer, que el marco de referencia que permite que yo haga lo que debo de hacer esté claro y que se den las condiciones para hacerlo. Entonces, pues, si jugáramos ajedrez y entendiéramos eso podría ser un ejemplo, no solamente de la gobernanza ambiental, sino en general la manera como toda la ciudadanía tomaría conciencia y responsabilidad del papel que le toca jugar para conseguir algo. Y al fin y al cabo, eso es de lo que se trata, ¿no? Si aquí el objeto es que los criterios ambientales estén inmersos en materia económica, en materia de desarrollo urbano o en materia política, entonces, pues, que trabajen juntos todas las fichas del ajedrez para ganar la partida. Bien, yo complementando tu tablero de ajedrez, mi estimado arquitecto, yo quiero decirte que uno de los problemas serios a los que nos estamos presentando actualmente, y que eso es ya una realidad, Mérida creció de manera desordenada, se han hecho esfuerzos muy fuertes y tremendos para tratar de contener ese crecimiento
urbano natural. No olvidemos que querramos o no, uno de los motores de la economía es la construcción, y eso va a seguir siendo siempre. Lo que tendremos que buscar es el cómo protegemos el medio ambiente, cómo cumplimos con toda la normativa, y eso es a lo que tendremos que apostarle. Hoy por hoy, de nuestros 106 municipios, hay municipios que ya están también vulnerados, ya también están creciendo y ya crecieron de manera irregular, y que hay que trabajar mucho en ellos. Creo que ha sido falta, y hay que invertirle mucho dinero, es en el aspecto de la capacitación a las personas que viven en esas comunidades, y que también mediante, así como ustedes planean, también se planeen los programas municipales de desarrollo urbano en cada una de las regiones y de cada uno de los municipios, para tratar de poner los polígonos de contención y de llevar a cabo un crecimiento más acorde y más real, y capacitar a las personas que ahí están en esas comunidades para que le den cumplimiento cabal a toda esta regulación. Nos topamos en muchos municipios que ni siquiera conocen la ley de desarrollos inmobiliarios, ni siquiera conocen los programas municipales, no existen en muchos casos, y entonces mucho de ello la gente se aprovecha para ir y que les aprueben lo que ellos quieren, porque en cuestiones económicas así les favorece o les conviene, y no estamos cumpliendo realmente lo que marca la normativa. Yo creo que ahí ese es un gran reto, independientemente de aquí las universidades, es un gran reto también de nuestras autoridades para poder llevar a cabo todos estos programas municipales de desarrollo urbano, para lograr contener ese crecimiento desordenado y regular precisamente el desarrollo urbano. Bueno, aquí yo quiero platicarles un concepto. ¿Cuánto espacio necesita una persona cuánto territorio necesita una persona para vivir, ¿no? Es un poquito como el tema de los animalitos, ¿no? Dices, si quieres tener una vaca, necesitas 1 hectárea. Así nos dice, hay una receta que te dice eso, ¿no? Si quieres tener unas cabras, en 1 hectárea entran 20 cabras, y puedes rotarlo, etcétera, ¿no? ¿Cuánto espacio urbano necesitamos los seres humanos? Yo encontré por allá un dato, no sé si sea muy reciente, pero dice que 1.9 hectáreas, que supuestamente ahí tendremos los recursos para comer y vestido, incluso nuestros desechos, ¿no? Pero el otro tema es la desigualdad, que aquí ya lo han tocado antes, ¿no? Yo encontré un dato por ahí que decía, en esta necesidad en el espacio promedio de 1.9, pero en países como Estados Unidos, Europa, las personas necesitan, por el tipo de vida ideológico, porque todos somos seres iguales humanos, 9 meses más. Entonces imagínense cuántos recursos de lo normal, del promedio, requieren unos habitantes de un nivel de vida distinto o de un tipo socioeconómico, es decir, la gente con recursos económicos. Si lo pasamos para aquí, cuando haces esa pregunta, ¿no? Yo creo que ahí sería importante que regulemos a la gente que más capacidad tiene, porque pues, probablemente son los que más impacto tenemos, ¿no? Bueno, aquí hay 3 conceptos bien importantes: gobernanza, vulnerabilidad y zonas de pobreza, que ya también nos han tocado en las otras mesas. Y uno de los puntos que nos han señalado, pues, estos instrumentos y estas instancias superiores que tienen que ver con el cambio climático, y uno de los puntos es abatir la pobreza. Y es en estas zonas donde la vulnerabilidad va a ser más escollo. Y entonces, ¿cómo participar entre todos? Porque la gobernanza es eso, instituciones, sociedad juntas, haciendo ideas, innovando nuestras condiciones de vida. ¿Cómo vamos a atender a estas zonas
que van a ser doblemente o triplemente afectadas por su condición de vulnerabilidad. Aquí es donde entra, sobre todo creo, estarás de acuerdo conmigo, Sofía, la academia, o sea, cómo empezar a preparar a nuestros jóvenes a partir de hacer las cosas bien, ya lo dijo el doctor Edgardo, haciendo las cosas correctamente. Ese es nuestro punto en el que podemos vincular nuevamente lo urbano a lo ambiental. Muy bien, muy bien. Bueno, por cuestión de tiempo nos vamos a ir ya a preguntas. Nada más les voy a dejar una pregunta de tarea a todos los panelistas porque, bueno, es un panel de lujo tener a funcionarios, tener academia, empresarios, representantes de la sociedad civil. Y la pregunta para que se lleven y me contesten, por favor, porque lo voy a tener pendiente, es ¿a qué se compromete cada uno de ustedes, ¿no?, desde su trinchera para hacer este ejercicio vinculatorio que bien ya vimos que es fundamental, ¿no?, la vinculación entre la agenda urbana y la agenda ambiental, ¿ok? Y pasamos vamos a tener espacio para dos preguntas, ¿no? Ya tenemos aquí dos preguntas, por favor. Y pues, una lástima, se nos acaba el tiempo, pero tenemos derecho a 2 preguntas. Bueno, perdón. Acá. ¿Dónde está? A ver. A ver, ¿dónde está el micrófono? ¿Ahí? Adelante. Bueno, gracias. Ay, sí, perfecto. De hecho, yo siento que aquí las preguntas deben ser: las ciudades actuales, los espacios públicos, los diseños urbanos, los desarrollos urbanos, ¿están en las condiciones adecuadas para soportar un cambio climático? O sea, en esencia deberíamos de partir de ese punto, ¿no? Y con esto pensaríamos, ¿qué tipo de ciudades, viviendas, espacios públicos, qué tipo de vegetación debemos de meter o de desarrollar en esos nuevos asentamientos ante un escenario de cambio climático, ese incremento de la temperatura, precipitación errática? Entonces las preguntas deben ir en ese sentido, porque tenemos que planear, como se planteó en la mañana, lo que construimos hoy es para 70 años, es decir, lo que se construye hoy lo tenemos que pensar para el 2090, que siga funcionando. Entonces, eso debería ser como la pregunta fundamental de este tipo de discusiones. Sí, si puede contestar, por favor, solo un panelista por cuestión de tiempo. Pues ni modo, estaba cerca de mí. Mira, la realidad es que el diseño, digamos, se ha modelado el desarrollo urbano ideal para este entorno biogeográfico, ¿no? O sea, se ha modelado cuál es aquel sistema, diseño arquitectónico urbano que puede adaptarse o dar las condiciones de confort y de bajo consumo energético en esta zona. O sea, se tiene en la computadora. A veces lo llevamos a ciertos espacios. Hay algunos ejemplos, no muchos. La realidad, me puedo meter en problemas aquí, pero la realidad es que los desarrollos habitacionales, la mayoría de las veces, se diseñan en el Excel. Ustedes me entenderán que es una cuestión de optimizar otro tipo de cosas, ¿no? No necesariamente energía y no necesariamente suelo. Es muy triste, pero así es, ¿no? La gente que desarrolla vivienda tiene otros objetivos. Entonces, nuestro gobierno, la gente que planea, pues se ve en un embrollo, porque tienes por un lado la gente que tiene el poder económico para adquirir las tierras, la gente que tiene la necesidad de vender ese suelo, y ellos pues que tienen que regular, pero están entre la espada y la pared muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es esa. ¿Qué nos toca hacer? Pues sí, trabajar, hacer mejores diseños, tratar de que esos diseños que están como modelo, pues se lleven a la realidad, y trabajar como dice Edgardo, poco a poco, pasito a pasito, planear y volver a planear y ajustarse a los modelos, a la realidad, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo. Muy bien. A ver, vamos a darle la palabra al doctor Roberto Sánchez, por favor. Sí, muchas gracias. En realidad son 2 puntos muy pequeños, 2 comentarios. Uno de ellos es resaltar la importancia de este tema para no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional. Lo mencionábamos en la mañana. Las ciudades, bueno, las áreas urbanas, pongámoslo más amplio, no solo es parte del problema, sino muy importante es la parte de la solución, como ya alguien mencionó en el panel.
Esto lo reconoce el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, que le da importancia a este tema. El año pasado tuvimos una conferencia muy grande internacional en Canadá, en Edmonton, Canadá, sobre ciudades y cambio climático, y forma parte de la agenda futura del panel. Es muy probable, casi seguro, que en el próximo ciclo del panel intergubernamental haya un reporte especial sobre ciudades y cambio climático, resaltando este tema. El segundo punto es regresar un poco al esquema de planeación que mencionaban y sobre todo la importancia de considerar la planeación como un ente dinámico. Y dentro de este ente dinámico hay un punto fundamental, que es el monitoreo y el seguimiento para poder aprender no solo de los aciertos de la planeación, sino sobre todo de los errores de la planeación y poderlos corregir a tiempo. O sea, no hay planeación perfecta, siempre hay que estarla revisando cada periodo de tiempo, sobre todo porque las condiciones en las que se les da la planeación cambian en el tiempo. Ya no es el mismo círculo social, la gente para la que se planea un área urbana muy probablemente va a ser diferente en 10 o 15 años, porque toda la movilidad urbana. Lo mismo sucede con las dinámicas ambientales o los procesos biofísicos, en este caso el cambio climático. Está cambiando, va a haber más temperatura, menos precipitación, va a afectarse la recarga de acuíferos, todos esos temas tienen que ser revisados. Y en ese sentido me preocupa un poco la necesidad de replantear o revisar, por ejemplo, esquemas como el PACMON de Mérida. De lo que yo conozco de los esquemas de los PACMON, que es uno de los temas que he trabajado, me preocupa sobre todo la metodología de DICRE para hacer análisis de vulnerabilidad, que tiene ciertas deficiencias importantes. Pasar esquemas normativos o transformar los esquemas normativos, como se mencionó, a estrategias de desarrollo de resiliencia basados en los resultados sin revisión de los PACMONs puede ser problemático, porque esos errores se van acumulando y tomando en cuenta la vida útil de la estructura urbana, esos errores van a perdurar por décadas. Entonces sería importante revisar esto. Y el último punto tendría que ver un poco con la gobernanza. Me parece que no solo es cuestión de todos, sino que todos tendríamos que estar sentados a la mesa en este sentido, reconocer que no vivimos en sociedades perfectas, que hay relaciones de poder que sobre todo en el ámbito urbano son muy presentes, por ejemplo, el sector inmobiliario como agente de construcción del espacio urbano, y de cómo el resto de los elementos importantes que intervienen en la forma como crecen las ciudades, y sobre todo cómo se construye y reconstruye el espacio urbano de manera periódica y dinámica, esos actores también tendríamos que trabajar con ellos en este sentido. Parte importante de esto es lo que se mencionó en términos de poder incorporar otras visiones, no solamente en términos de modelar lo que sería el esquema ideal, no tendríamos que modelarlo, tendríamos que ver únicamente la arquitectura vernácula o el diseño urbano tradicional, en donde estas zonas están muy bien adaptadas, por ejemplo, al tipo de bioclima que estamos viviendo, donde están incluidas, y que se ha perdido por la incidencia de otros patrones culturales no necesariamente propios. Entonces, para poder regresar a esto y recuperar muchos de estos elementos importantes, tendríamos que reconocer también que aquellos agentes que viven en el espacio urbano y que son los que construyen su espacio urbano o lo modifican de acuerdo a sus necesidades, tendríamos que recuperar la participación de ellos en los esquemas de visión, lo que por décadas se ha llamado democracia de la planeación urbana. Desde los 80s hay todo un movimiento muy grande en este sentido. Muchas gracias. Perfecto. Nada más aquí uno para el cierre y concluimos. A ver. Gracias. Reelaborando a partir de la respuesta de la doctora Fregoso, yo preguntaría, ¿por qué esto se ha permitido? Tal vez sea obvio, pero me gustaría escuchar una reflexión de la parte gubernamental y o la parte privada. Es una muy buena pregunta la que te haces, mi estimado doctor. Creo que ha sido falta de voluntad. Para empezar, no estamos todos los actores aquí presentes que debieran estar para poder lograr un desarrollo, como dijo Valljoles, sostenible o sustentable. Entonces, eso es uno de los impedimentos por lo cual no logramos lo que por ahí comentaron. ¿Por qué no se puede?
porque no puedes dejarle la responsabilidad a los que planean o a los que construyen o a los que también intervienen en el aspecto económico. Cuando tú conjugues a todos los integrantes, entonces tendremos una solución más adecuada a lo que está pasando. Casi siempre nosotros remediamos, muchas veces innovamos, pero uno de los aspectos fundamentales es la economía. Y te lo voy a poner muy claro, porque Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, te pide que tú le des toda la infraestructura eléctrica, se la dones para que él cobre después los contratos del consumo de energía. La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, lo mismo, le entregas toda la infraestructura, haces convenios, les pagas derechos de fraccionador, le entregas las plantas de tratamiento y ellos cobran los contratos, ¿ok? Entonces, la iniciativa privada se ve supeditada a que con los recursos que tiene pueda lograr una utilidad. Cuando esta falta de equilibrio tú la rompas y entonces ingresen todos a decir, bueno, yo contribuyo en esto, yo te doy, alguien habló de subsidios, yo te doy un subsidio para que le des un saneamiento adecuado a las aguas, yo te doy un subsidio, yo voy a participar en esa forma, yo voy a ingresar contigo a la arborización en las zonas verdes que vamos a dejar, que te piden las áreas de destino. Cuando todos los actores estemos dentro de este contexto, entonces veremos realmente que sí se podrá cumplir el cambio que todos queremos de no incrementar más de 1 grado ya que a 2030, etcétera, y que eso es el grave problema que está pasando no solo en Mérida, ni solo en Yucatán, sino en todo el país. Así es. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, les agradecemos mucho y pasamos. Agradecemos la colaboración de los panelistas, solicitando permanecer en su lugar para la entrega de un presente y reiteramos que su respectivo reconocimiento por la participación en este foro será enviado vía digital por Conciencia Ecológica. Gracias. Para continuar, la conferencia magistral, un llamado a la acción climática, a cargo de la doctora Celia Conde Álvarez. La doctora Cecilia Conde es investigadora titular B de tiempo completo en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Tiene nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es especialista en los impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático y la variabilidad climática, en particular en el sector agrícola en México. Desde agosto de 2017 pertenece al Consejo de Cambio Climático C3 del Sistema Nacional del Cambio Climático del Gobierno de México. Fue coordinadora general de adaptación al cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, INEC, y formó parte de la delegación mexicana para las negociaciones del Acuerdo de París, contribuyendo en los temas de adaptación, pérdidas y daños, enfoque de género y derechos humanos ante el cambio climático. En 2011, la doctora Conde fue galardonada con el Premio al Mérito Ecológico que otorga la Semarnat en la categoría de investigación por sus aportes a los estudios del cambio climático en México. En 3 ocasiones ha sido seleccionada como autora líder del grupo segundo del panel intergubernamental para el cambio climático IPCC,
recibiendo con IPCC en 2007 el Premio Nobel de la Paz, compartiendo con Al Gore. Para el sexto reporte del grupo segundo de ese panel, participa como autora líder en el capítulo 17, opciones de toma de decisiones para la gestión del riesgo. Le cedo la palabra a la doctora Cecilia Conde Álvarez. Puede ir manejando. Si es para adelante y si necesita puede. Okay, sí. Este es el que es para adelante. Sí, le aviso cuando pasen 5 o 10 minutos. Está bien, excelente, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El título es el nombre de un artículo que hace como 2 semanas nos publicaron en la revista Science. Entonces es un poco describir por qué nos metimos en semejante tema. Yo agradezco, claro, a Mauricio, a los colegas de la UADY la invitación, y agradezco mucho los que están presentes. Un colega de la UNAM decía, cuando le preguntaban la definición de resiliencia, dice la capacidad de aguante. Entonces digamos que somos un buen conjunto de resilientes en este momento, en esta conferencia, y yo les agradezco. Entonces, entrando al tema y para decir por qué es importante o por qué tratamos de reflejar justicia climática, es un tema que hace 2 años yo pensé muy original, que me topaba. Resulta que en este momento en Reino Unido hay un congreso de más de 300 ponentes sobre el tema. Justicia climática es un tema que viene en el preámbulo del Acuerdo de París, a empuje de los países en vías de desarrollo, tan importante como hablar de la madre tierra. Es en la sección que se llama Preámbulo del Acuerdo de París. Está muy bien, pero el preámbulo no implica ni dinero ni compromisos. Es la sección que yo digo, come frutas y verduras, que serás feliz. Pues bueno, justicia climática, pero no es un tema menor, porque fue consenso de los países que llaman en vías de desarrollo. Básicamente, hablar de justicia climática significa que el calentamiento global no es solamente un problema de física de la atmósfera, que me duele porque es mi formación, yo soy física de la atmósfera, pero no es un problema de física de la atmósfera y no es solo un problema ambiental, es un problema ético y político. Si lo concebimos así, podemos empezar a discutir para dónde están las soluciones, cuál es la ética y cuál es la política atrás de lo que se está planteando como política de combate al cambio climático. Y me permite saber que para enfrentar el cambio climático requiere una relación entre la ciencia y la política que no es directa, porque se tiene que dar en un contexto de justicia climática. Un ejemplo muy bueno es cuando Donald Trump dijo: voy a impulsar el fracking, o sea, la fractura hidráulica para sacar gas, y voy a convocar a los mejores científicos de los Estados Unidos. Seguramente los convocó y les paga muy bien. Y se está usando la mejor ciencia para hacer el fracking en los Estados Unidos. Lástima que pasa por los territorios sagrados de los Sioux. Entonces, si uno no tiene una visión ética y política de la ciencia que está aplicando para poder incidir en política climática, entonces puede estar abonando justo, puede ser causa del problema que dice combatir. Y por tanto creemos que se debe, de los que creemos en este punto de justicia climática, la igualdad de derechos, la igualdad, los derechos humanos, los derechos colectivos. Necesitamos la participación de científicos, sí necesitamos la participación de los científicos para resolver problemas tan complejos como cambio climático, como el crimen organizado, como la anorexia, como la obesidad, como todos esos problemas que algunos llaman problemas perversos, torcidos, o en inglés wicked problems. Son problemas muy complejos y necesitamos la confluencia de los científicos sociales como de los que llaman naturales. No sé si los otros son no naturales, pero digamos todos los científicos tenemos que hacer un esfuerzo para buscar caminos, trayectorias diferentes a las que estamos montados, porque estamos montados en una trayectoria, un planeta que va a tener un aumento de temperatura probablemente por encima de 4 grados
aún cumpliendo con los acuerdos de París. Entonces, este es el editorial, la pueden bajar de esta dirección, y dice, tenemos que trabajar, tanto comunidades como naciones, como personas, para combatir el cambio climático, y este es el dibujito que le pusieron en la revista, está muy feito, pero bueno, pues ni modo, es el que nos tocó. Empezamos el artículo describiendo que han aumentado los eventos extremos desde 1950, ya alguien aquí expuso cómo han aumentado los días y noches calientes, ustedes son grandes testigos, las ondas de calor, ciclones tropicales, los de mayor categoría, y estos son los años más calientes. Esta es la tendencia global, estos son los 1800 y aquí está el presente, esto es como el promedio 61-90. Entonces, antes podrían decir que frío, ahora estamos así. Si lo quieren ver año con año, desde 1880, aquí pueden entrar. También México, este es un esquema de los grandes eventos de 2016 a 2017. México rebasó su límite en las temperaturas 2016 o 17 con respecto a 71. Este fue el gran evento de Ciudad del Cabo, de pérdida de, esa es la lluvia de ese año, y se acuerdan que Ciudad del Cabo tuvo esa emergencia de ahora racionamos el agua, etcétera, etcétera. También discúlpenme, también es cierto, creo que me estoy saltando una, esta no me quiere obedecer, ya tiene hambre. Los años más calientes, México, exactamente esta quería. Mayo de 2019 fue el año más caliente en muchas regiones desde 1953. Los que nacimos en ese año decimos, nunca hemos vivido esa temperatura, pero… Y de hecho, el país 1.2 grados por encima de lo normal. Acuérdense que ahorita van a ver 0.85 a nivel global. Y Yucatán fue uno de los estados que rompió los récords de su temperatura. Entonces esto es el monitor de sequía del Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. Y es cierto que la gran discusión es lo inequívoco, este planeta se está calentando a nivel global 0.85, eso es consenso, 99.9% de los científicos que estudian el tema aceptan este número. También estamos perdiendo hielo o nieve, particularmente en el Ártico, y está aumentando el nivel del mar. Y también es que el futuro es incierto. Vamos a acabar encima de 4 grados o solo 2. Eso mucho depende de lo que se haga ahora. Mucho depende de lo que los grupos, comunidades, naciones hagan. Pero quiero detenerme un poco en este es un trabajo de una buena amiga, aquí ha venido varias veces a Yucatán, Diana Lieberman, acerca de lo incierto. Ese es un problema cultural porque para nosotros, como pongo aquí, nosotros decimos nuestro futuro, vemos hacia el futuro. Bueno, la cultura maya no piensa que el futuro está hacia adelante como si estuviéramos parados aquí y vemos hacia adelante. Para la cultura maya, la gente avanza viendo su pasado y su presente, y el futuro es incierto. Esa es la cultura maya. Varios antropólogos, incluyendo mi madre, que trabajó como 30 años en el idioma maya yucateco, me lo dijo, tiene algunos diccionarios sobre esto. Pero es importante porque parece ser que si uno llega a un político y dice, es que el futuro para el 2100 es incierto, no, pues ven cuando no tengas incertidumbre. Perdón, pero hay que tomar decisiones en el contexto de lo incierto. Hay un rango de posible aumento de temperatura y eso es lo que tenemos que actuar ahora y enfrentar. También es cierto que no solo cambio climático es un problema, la pérdida de biodiversidad, se llaman los límites planetarios, pueden buscar esta referencia. La pérdida de biodiversidad es bestial en este planeta, y la alteración de ciclo de nitrógeno, particularmente la degradación de los suelos, es otro problema. Esas son 3 convenciones que apenas si se dirigen la palabra
pero lo cierto es que a nivel internacional cada convención saca sus acuerdos y lo que sea. A nivel nacional, a nivel nacional hacemos nuestros planes y lo que sea, pero las realidades locales no está separado ni el suelo, ni la biodiversidad, ni el clima, ni nada. Afortunadamente el panel intergubernamental ya está haciendo estos reportes, incluyendo expertos de las 3 regiones, pero decimos en el artículo, nosotros, si queremos estrategias de adaptación, tenemos que integrar, como les decía, multidisciplina, o dicen unos multidisciplina, vamos a juntarnos muchos, pero también necesitamos incluir a los no académicos que están viviendo estas realidades locales. Eso es lo que necesitamos. Y luego hay impactos observados, sí, ya está el clima cambiado y ya sin escenario, sin un futuro incierto, están ocurriendo impactos negativos en las zonas templadas y tropicales, en la producción de trigo, que es soya, arroz y maíz. Ese es el número de estudios y los impactos observados por el cambio climático observado son negativos. Y a futuro, pues pueden ser peor. O sea, estos son rendimientos entre más, es finales de siglo, y los rendimientos en la producción de cereales básicos pueden ser muy fuertes. Ay, bueno, ya, y adiós, adiós. No, ni crean, ahora se quedan. Iba acá, ¿verdad? Escenarios futuros para México. Ustedes pueden accesar esta página que está en la UNAM y bajarse a nivel de municipio, región y lo que quieran. Los escenarios son gratis, son públicos y es lo mejor que hemos podido hacer. Esto se mete en un sistema de información geográfica, por ejemplo, QGIS, que es gratis, y pueden hacer todo lo que quieran. Ejemplos de este tipo de trabajo de hacer público para lo que estudian impactos, está en el Atlas de escenarios de cambio climático para la península de Yucatán. Aquí está Roger, está Selene Espadas aquí, estoy yo y el doctor Gay no lo invitamos, pero digamos que todos estos autores hicimos un esfuerzo por poner las bases de datos, temperatura, precipitación y tal, y lo que tiene este atlas, que es interesante, que lo pueden bajar de aquí, es que habla de posibles impactos en la península. Creo que fue la primera vez que yo vi la relación abejas y el impacto que está teniendo este proceso de cambio climático. Creo que es interesante que lo vean y creo que es interesante que se actualice con los nuevos escenarios. Y hablando de, que la fregada, que tengo un dedo más rápido, este estudio de, a ver dónde estoy, ya estuvo. También se han hecho estudios de asentamientos humanos, hablando de que la península es la que tuvo el mayo más caliente desde 53, ya ven, no quieren. Se hacen este tipo de estudios de climogramas, quiere decir, ahorita, este es Acapulco, las horas más calientes en los meses más calientes. Estas son horas y estos son meses. Entonces, finales de siglo, evidentemente, mucho más caliente Acapulco, muchos más meses, muchos más horas. ¿Qué implica para confort? Pues implica un alto consumo energético, ¿verdad? Entonces, si ustedes se siguen con estos mayos más calientes, lo que van a tener es, hay proyecciones de población para el 2030 que da CONAPO, etcétera. Entonces se hizo este estudio, es Acapulco, Ciudad Juárez, busqué, no está Mérida, pero sí valdría la pena ver ante diferentes escenarios futuros cuál sería el aumento de la demanda y consumo, ¿verdad? Es aquí, consumo eléctrico a futuro, dado los cambios de aumentos de temperatura extrema. Creo que sería interesante para ustedes. Estas aplicaciones, si no les interesa asentamientos humanos, pues está agricultura, ganadería, forestal, biodiversidad, por lo menos los métodos, no los escenarios, pero sí el método en esta revista Atmósfera, este volumen y este tema de suelos y recursos hídricos. Puede ser interesante que vean ustedes qué métodos, si a mí me interesa agricultura, maíz de temporal, qué método se usó y entrar a esta revista, que por cierto es el número 1, no el número 3, como se ha referido algunas veces, pero está dados los escenarios, el clima actual, qué pasaría con estos sectores,
Y por supuesto hay otras propuestas y otros modelos, pero ustedes sí es importante que evalúen si me va a ir pésimo, regular o no me va a pasar nada con esos escenarios de cambio climático. Sí vale la pena hacer el estudio puntual. Y finalmente, si tomamos decisiones ahora, este es un espacio, yo le puse de política, esto es, bueno, fui coautora de este capítulo en el reporte anterior del IPCC, y entonces si tenemos no solo el problema de cambio climático, sino otros forzantes o estresores, como puede ser los problemas biológicos o sociales, tomamos decisiones, pero esas decisiones, desde qué pienso que es el cambio climático, por qué está haciendo, por qué se está acelerando, me pueden llevar a un mundo de alta resiliencia o de alto riesgo. Entonces, por eso es tan importante sí incidir en las políticas. Digo, a los científicos les pueden chocar los políticos y a los políticos les pueden chocar los científicos, pero con la pena hay que trabajar y tratar de establecer esas relaciones ciencia-política. Es muy importante, ¿verdad? Y ni modo, la ciencia va a decir el rey está desnudo. O sea, si un político está metiendo la pata, proponiendo acciones, programas, etcétera, que están mal, ni modo, hay que decirlo porque ¿quién más que el que tiene todos los pelos de la burra en la mano, ¿verdad? O sea, si hay evidencia de que se está cometiendo un error en términos de política ambiental o política climática, hay que ponerlo sobre la mesa, divulgarlo y decirlo. Ay, bueno, y entonces decía yo, la crisis climática requiere transformación a una escala rápida, como nunca se ha visto. Se pone el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo estaba en la olla, pues tomemos decisiones para salvar a lo que queda de la humanidad. Y esto solo ilustra para quién quisimos escribir el artículo ese de Science, pues para la gente joven. Entonces, resistiremos, construiremos y nos levantaremos. Fue la demanda en la Marcha por la Ciencia 2017 ante la declaración de guerra de Trump contra la ciencia. Y fue la marcha por los climas, los trabajos y la justicia de la gente joven que está relacionada con la ciencia en 600 ciudades. Y ahora, como ya les montaron, Greta hizo ese discurso, esta fue la marcha, que aquí dice adiós al petróleo, ¿verdad? Pero fue la marcha de esos viernes para el futuro que están organizando los jóvenes contra el calentamiento global. Entonces, algunas de las mantas decían ni un grado más y ni una especie menos. Cambio político o cambio climático, ¿verdad? Esa es la opción que ella plantea, y no hidrocarburos, queremos un futuro. Entonces, pueden encontrar algunas de las marchas aquí. Entonces, llamamos para una acción climática mucho mayor, en la que contribuyen el conocimiento, pero también ese momento y esa pasión que están teniendo los jóvenes, porque queremos un cambio ya. Y bueno, habrá más emisiones, sí, y se va a incrementar, por tanto necesitamos acelerar la adaptación regional, pero no puede haber acciones que me digan, esta es una acción de adaptación o mitigación. Lástima que vamos sobre los derechos de los pueblos originarios, de las mujeres, etcétera, y que degraden más o aún más la biodiversidad, los suelos y la vida comunitaria. Entonces, muchas gracias, eso es todo. Sí, si quieren, si aguantan, si sobran, sí. Sí, claro, sí. Se va a abrir el espacio de preguntas, vamos a recibir 2, y la misma dinámica, se van a recolectar primero y se van a contestar al final. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos visto que en cuestiones de derechos humanos, los pueblos originarios, por medio de una serie de mecanismos
como acceso a, bueno, usando mecanismos legales como el amparo, se han empezado a hacer modificaciones legales. Sí. Hasta ahorita no se ha generado, el problema del amparo es de que va a ser una vía de que solo va a generar cambios en quien se mete el amparo, pero no se han empezado a generar esos recursos que tal vez pudiéramos ejercer para apelar y generar un planteamiento legal. Mi pregunta sería, ¿usted cree que se puede hacer desde un plano legal una serie de acciones que puedan generar o transformar esta dinámica de cambio climático, o debemos de partir de acciones diferentes, no sé, divergentes? Sí. ¿Recibo las preguntas y luego contesto? Pues. Sí, bueno, sí, perdón. Buenas tardes, yo soy Celeste, del Departamento de Eficiencia Energética. Actualmente estoy estudiando lo que es energías renovables y quiero retomar todo lo que hemos visto a lo largo del foro. Tenía una duda acerca de lo que mencionaba, de que hemos ido aumentando en calor, se han eliminado las noches frías y ha aumentado mucho la temperatura. Ahora, hablaban desde antes acerca de la arquitectura y usted también retomó el tema. Ahora, lo que quiero saber es que si se han implementado algún programa piloto en el que se utilice casas bioclimáticas. Bueno, en el aspecto de energías renovables nosotros vemos ese tema y veo que es algo que no han enfocado mucho, pero que a su vez puede tener varias ventajas acerca del uso de aires acondicionados, incluso de la energía, porque reduces muchos costos al tener una casa bioclimática. Sí, sí, bueno, yo para contestar en general, justo a quien acaban de nombrar secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, tiene un análisis muy detallado de los problemas, conflictos ambientales que hay, y también ha detallado bastante que las soluciones tienen que venir a nivel de comunidad y se están dando, en particular con los pueblos originarios. Entonces yo creo que nosotros vemos como que el gobierno tiene que actuar para solucionar, pero la gente ya está actuando, la gente ya está proponiendo, conservando su biodiversidad, porque México, y ese es un libro que escribió Sarucán con bueno, se juntaron dos de Colegio de México, uno de ellos es José Sarucán, y escribieron sobre qué es la vida, y decía, un país privilegiado es México porque tiene, además de mega diversidad, es mega cultural, y entonces, y la cultura y la biodiversidad han ido de la mano, y la solución tiene que ser preservar esas culturas que están ligadas con la biodiversidad. Entonces yo creo que sí, yo entiendo, hay que ver los mecanismos legales, los amparos y demás, pero hay que basarse más en las soluciones que se pudieran dar a nivel local, por supuesto, llevándoles la última información y la mejor información que tengamos del lado de la ciencia que está sobreviviendo o que se ha desarrollado a nivel nacional. Ese sería, si quieren, muy, muy general. Y estoy de acuerdo que en términos de construir otro tipo de casas y etcétera, es importante con una visión urbana, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En agradecimiento a la colaboración de la doctora Celia Conde Álvarez. Cecilia. Procederemos a entregar un presente. Muchas gracias. Invitamos a los procederemos a la clausura del foro. Invitamos a pasar a los miembros del presidium.
presentamos a la doctora Cecilia Conde Álvarez, miembro del Consejo del Cambio Climático C3 del Sistema Nacional del Cambio Climático del Gobierno de México, autor líder de la 4ª, 5ª y 6ª evaluación del IPCC. Al doctor Mauricio Domínguez Aguilar, investigador del CIR-WADI, coordinador del foro y autor líder de la 6ª evaluación del IPCC. Al doctor Hugo Ruiz Piña, investigador del CIR-WADI, presidente del Comité de Gestión Ambiental del CIR-WADI. Y al doctor Mijangos, le cedo la palabra al doctor Hugo Ruiz Piña para realizar la clausura. Ok, pues como decía la doctora Cecilia, realmente lo que estamos aquí, pues teníamos tiempo de estar, porque yo creo que los que se fueron también tenían ya pendientes, ¿no? Pues digo, fue tan exitoso tantos temas en poco tiempo, es muy difícil de tratar. Yo creo que esto queda como un aperitivo para hacer más eventos como estos en cuanto al cambio climático. La sociedad está muy interesada en estos temas y yo creo que se va a considerar, ¿no?, el éxito del foro. Yo espero que ustedes, los que están aquí presentes, hayan disfrutado el foro, hayan cumplido las expectativas que tenían al venir aquí. Y en nombre de la directora de nuestro centro, yo declaro clausurado, siendo las 4:26, clausurado el foro Dimensiones Sociales del Cambio Climático en Yucatán. Muchas gracias por su asistencia.